La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos armados más grandes y sangrientos de la historia. Una contienda instigada por la Alemania nazi de Hitler y que llevó a unas 60 millones de personas a morir entre los años 1939 y 1945. Sin embargo, y antes de que concluyese el combate, muchas fueron las incógnitas que se cernieron en torno al Führer y a su famoso Tercer Reich. Y es que, ¿qué acontecimientos se vivieron en los últimos 9 meses de vida del canciller que hizo que fracasase la Operación Valkyria? ¿Por qué se escondió Hitler en un búnker? ¿En qué consistió la batalla de Berlín? Hoy en Luces en la Oscuridad conoceremos estos y otros enigmas de la mano de Carlos Alberto Mermelada, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad Internacional de Cataluña y escritor. Doctor Mermelada, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pedro, y muy buenas noches a todos los radioyentes. Bienvenido, doctor. El día 20 de julio de 1944, a las 12:30 de la mañana, en el cuartel general alemán de Rastenburg, más conocido en la Prusia Oriental como la Guarida del Lobo, se encuentra Adolf Hitler junto con sus consejeros militares en medio de una conferencia que tiene lugar en un amplio barracón de madera. Entre los participantes de la reunión se encuentra el teniente coronel Klaus Schenn, Gran von Stauffenberg, etcétera, etcétera. Carlos, ¿nos podrías contar qué es lo que ocurre durante esa reunión? Se trataba de una reunión rutinaria, la famosa reunión diaria que se hacía para explicarle al Führer cuál era la situación de los frentes de batalla y las novedades que había habido desde la tarde y la noche anterior hasta ese mediodía, ¿no? Uh-huh. Y se tenía que haber celebrado en un búnker especial de cemento, sin ventanas. Sin embargo, ya hacía mucho calor, era pleno verano, y el Führer pidió que la conferencia de ese día se hiciera en una sala de madera con ventanas, que a la postre pues sería uno de los factores que acabaría contribuyendo a salvarle la vida, ¿no? Pero bueno, era la conferencia de rutina para explicar cuál era la situación del frente. La novedad es que ese día estaba allí el teniente Stauffenberg, que llevaba un maletín con una bomba de fabricación británica, el detonador era británico, y que tenía la intención evidente de matar a Hitler y consecuentemente también a los oficiales que estuvieran allí a su lado. No es tan descurioso porque en primer momento Stauffenberg creyó que su atentado había acabado con éxito. Sí, es lógico, porque él salió de la habitación con la excusa de hacer una llamada telefónica y entonces vio la explosión. Por la ventana salió la onda expansiva y los restos de metralla y de cristales, etcétera, ¿no? Y al cabo de unos pocos minutos vio salir una camilla con un individuo que iba tumbado en la camilla y que iba tapado con el abrigo del Führer. Entonces interpretó que era el propio Führer que habría muerto y naturalmente pues él siguió con su plan de evasión, de salir, que era algo bastante complicado, había que pasar muchos puestos de control. Porque el término de Valkyria, doctor, ¿de dónde proviene? Bien, son personajes de la mitología alemana que tanto le gustaban a Hitler. Muchas de las unidades militares de las SS, por ejemplo, toman nombres de la mitología, ¿no? La Getzbomberlichtingen, nombres de personajes históricos alemanes, la Frundsberg, la Hohenstaufen, etc. Entonces las valquirias son ejecutoras, son los personajes ejecutores de la justicia y que están también recogidas en la música wagneriana, ¿no? La cabalgata de las valquirias, uh-huh. Que, como bien decía Hitler, no podía entenderse el Tercer Reich sin Wagner, ¿no? Y entonces, bueno, pues el plan que tenía el gobierno alemán para sofocar cualquier intento de rebelión interna llevaba ese nombre, ¿no? Sin embargo, cuando Stauffenberg llega a las 4:10 de la tarde al Ministerio de Guerra en Berlín, se entera de que solo una persona de las 24 reunidas había muerto y, por lo tanto, que Hitler seguía vivo. ¿Cuál fue la reacción de Stauffenberg cuando le comunicaron lo que había ocurrido?
Bueno, al principio cuando él regresa a Berlín y le expresan las dudas de que todavía pues no sabían si el Führer había muerto o no, etcétera, él dice que sí, que lo ha visto con sus propios ojos, el detalle que hemos comentado antes, y por lo tanto que Valkyria se tiene que poner en marcha y que hay que empezar ya a detener a las personas del partido y de la Gestapo, de las SS, etcétera, ¿no? Pero naturalmente él contaba ya con que saldrían informaciones contradictorias, desinformaciones, etcétera, para que los otros jerarcas que sí que estaban vivos, Himmler, Goebbels, etcétera, que no estaban en aquella reunión, y tantos otros como Martin Bormann, etcétera, pues naturalmente intentarían sustituir al Führer, intentarían seguir manteniendo el nacionalsocialismo. Por lo tanto, al principio Stauffenberg interpretó las informaciones que venían de Rastenburgo, del cubil del lobo, pues de que Hitler no había muerto, como la típica maniobra para conseguir que las personas dudosas, los oficiales de alto rango dudosos, vacilantes, más que dudosos, vacilantes, pues permanecieran fieles al gobierno mientras que ellos movían ficha. Entonces, Stauffenberg estaba convencido de que Hitler había muerto y que simplemente se trataba de patrañas de información. Naturalmente, luego se fue dando cuenta de que eso no era así. Tal como bien decías en esa película, Valkyria refleja claramente más o menos lo que pudo llegar a pasar. Con bastante fidelidad. Sí, con bastante fidelidad. Es curioso entonces que de alguna manera Hitler pudo de alguna manera contraatacar, ¿verdad?, contra todo este plan gracias a las comunicaciones. Sí, si las comunicaciones hubieran dicho o no hubieran dado crédito a que el Führer seguía vivo, hubieran conseguido. Sí, había un grupo numeroso de oficiales y sobre todo de muy alto rango. El grupo de ejércitos oeste, el que estaba luchando en Normandía, ahí el número de conspiradores era enorme. Y estamos hablando de mariscales de campo, de capitanes generales, de tenientes generales, de coroneles generales, es decir, gente de muchísimo peso y que desde luego si se hubieran puesto firmemente a favor de los conspiradores, pues estamos hablando del orden de unas 60 divisiones, es decir, era una masa de tropas bastante importante. Y también los había en el grupo de ejércitos del centro del este. Lo que pasa es que esos habían sido aniquilados justamente pocas semanas antes. O sea que, según tu opinión, Carlos, ¿crees que verdaderamente fue un milagro lo que sucedió en aquel barracón? Sí, Hitler sobrevivió varias veces por milagro a diversos atentados. Este fue el 12º, 13º atentado. Es curioso, pero al principio, hoy sabemos que los servicios de espionaje ingleses pues preparaban atentados contra Hitler y todo esto, pero a partir de 1943 ya dejaron correr el tema porque estaba conduciendo tan mal la guerra Hitler que les favorecía más que estuviera vivo que no muerto, ¿no? Y bueno, pues los alemanes también intentaban hacer atentados contra el Führer y también sale recogido en Valkyria 1 cuando visita el grupo de ejércitos centro que le dan unas botellas de vino para que se entreguen y van en el mismo avión en el que viajaba el Führer, un Junker 52 especialmente dispuesto. Y no estallan los detonadores, que por cierto eran británicos también, ¿no? Y en Múnich, en 1939, también salvó la vida de milagro y además se detuvo por casualidad al autor de ese atentado, que por cierto se le ejecutó pocos días antes de acabar la guerra. Se le tuvo encarcelado todo el tiempo el conflicto. Siguiendo con el relato de los hechos, habría que apuntar que el ministro alemán Joseph Goebbels anunciaba tanto por radio como por telefonía que Hitler se encontraba con vida. Sin embargo, ¿qué pasó con el teniente coronel Stauffenberg? Porque en la operación Valkyria participaron muchos mandatarios, pero él, ¿cómo lo llevó? Bien, Stauffenberg era un oficial de rango, pues, era un teniente, es decir, no era un alto oficial, era un oficial de rango medio y, sin embargo, tenía una personalidad muy fuerte y durante unas cuantas horas fue el alma mater de todo el movimiento, ¿no? Es una cosa un poco... al principio es difícil de entender, ¿no? Cómo puede ser que un teniente acabe siendo quien dinamiza todo, cuando hay ahí mariscales de campo, cuando hay tenientes generales, etcétera. Yo supongo que se debe a que, quieras o no, la figura del Führer era muy impresionante y mucha gente, pues aunque estaba en contra, vacilaba y no se animaba a acabar de definirse, lo cual es también un poco absurdo porque
la más mínima vacilación o la más mínima sospecha te costaba la vida, con lo cual o te abstenías totalmente de participar en la conspiración, o si participabas tenías que hacerlo al 100.000%, porque es que hacerlo al 2% te iba a acarrear también la pena de muerte. Según la historia, momentos antes de que Stauffenberg y sus cómplices fueran ejecutados a manos de un pelotón de fusilamiento, estos gritaron «¡Viva la Alemania sagrada!», aunque otros afirman que realmente dijeron «¡Viva la Alemania secreta!». Carlos, doctor, ¿cuál es tu teoría al respecto? Porque, ¿qué es lo que podía significar que Stauffenberg gritara «¡Viva la Alemania sagrada!»? ¿A qué podía hacer referencia dicho epitafio? De hecho, varios libros se han dedicado a la figura del teniente y lo han recordado como todo un héroe de la resistencia alemana. Bueno, el sentimiento patriótico de los alemanes es muy alto, es muy fuerte, es muy intenso. Y los conspiradores se consideraban patriotas, no se consideraban traidores. Para los alemanes era importantísimo el juramento de fidelidad. Uh-huh. De hecho, Hitler intentó tomar el poder en 1924 en Múnich a través de un golpe de Estado y fue reprimido por las fuerzas de orden público y le costó 1 año y pico de cárcel, ¿no? Entonces ahí comprendió que el poder lo tenía que tomar a través de la legalidad, de las urnas, para tener el juramento de fidelidad del ejército. Entonces, para los alemanes, el amor a la patria es realmente algo sagrado, ¿no? Tienen un sentido del patriotismo muy desarrollado y yo creo que hay que interpretarlo en esta clave. ¿Tú crees, Carlos, que el atentado del 20 de julio fue todo un complot ocultista? ¿Ocultista en qué sentido lo dices? Porque creo que había una orden llamada Georges Kreis o Kreis, sí, ¿no? Sí, bueno, es que el Tercer Reich es realmente una cosa muy curiosa, ¿no? Porque por un lado, o sea, la parte externa es la visión estética militarista, ¿no? Los desfiles, los uniformes negros de las SS, la forma tan peculiar que tienen los SS de desfilar, el paso de la oca de los soldados del ejército, toda esa estética del armamento y de los uniformes que tanto fascina todavía a mucha gente, ¿no? Pero detrás de los aspectos militares y políticos e ideológicos resulta que había cuestiones realmente ocultistas, ¿no? Es decir, el propio Hitler acudía a médiums, ¿no? Tenía en su entorno, después caían en desgracia, pero durante un tiempo les daba credibilidad. Tenía en su entorno pues personas que le hacían cartas astrales, que le hacían horóscopos y que realmente llegaban a tener una cierta incidencia en algunos aspectos militares incluso, ¿no? Y sobre todo psicológicos, es decir, el autoconcepto que tenía Hitler de sí mismo. Se creía un salvador y el hecho de salir vivo de esos atentados que hemos comentado lo veía como un designio divino. Bueno, pues entre los otros, entre los conspiradores también había personas pues que tenían estas creencias en fuerzas paranormales, digamos, ¿no? En ese sentido algo había. No obstante, y siguiendo con el transcurrir de los acontecimientos, ¿qué fue lo que hizo Hitler tras el atentado? Porque sabemos que unos 7 meses después, es decir, hacia febrero de 1945, Hitler se trasladó a Berlín, pero ¿con qué fin? Sí, a continuación, después del atentado, se desencadena una auténtica caza de brujas respecto a todos los oficiales que pudieran estar implicados. Se detiene a centenares de personas, se interroga a millares de oficiales, ¿no? Uh-huh. Y se encarcelan a muchos centenares de oficiales, de los cuales varias decenas serán ejecutados inmediatamente y otros lo serán hacia el final de la guerra, ¿no? Entonces, Hitler decide trasladarse a Berlín el 16 de enero de 1945, después de haber estado dirigiendo la batalla de las Ardenas en su tren, que curiosamente se llamaba América, con K, y después de dirigir la batalla de las Ardenas y la ofensiva de la Alsacia para intentar reconquistar Estrasburgo, la operación Norwin, se marcha unos días a Berchtesgaden, cerca de la frontera con Austria, y el 16 de enero decide ir a Berlín, ¿no? Entonces ahí se encuentra la Cancillería, que hemos visto tantas fotos y tantas imágenes de esa majestuosa Cancillería que le construyó Albert Speer, el arquitecto de Hitler y del Tercer Reich. Se la encuentra destrozada. El famoso globo que sale en la película de Charles Chaplin, del Gran Dictador, pues es un globo metálico. Había dos, uno allí en la Cancillería y otro en el nido del águila en Berchtesgaden.
y el de la Cancillería es un globo metálico, está aplastado, los muebles están dañados, deteriorados por los bombardeos, es decir, aquella Cancillería que había sido concebida para apabullar, para impresionar a los políticos extranjeros que fuesen a visitar a Hitler y entrevistarse con el mandatario del Reich, pues ahora era un montón de ruinas. Aún así, estuvo viviendo unos días en sus habitaciones, pero naturalmente era imposible estar allí, sobre todo no era seguro por los bombardeos, de forma que hacia finales de enero se traslada a vivir al búnker de la Cancillería. ¿De qué forma se prepararon los soviéticos para librar la última batalla en concreto? Pues a mediados de enero, sobre el 12 de enero de 1945, sus tropas estaban todavía en el río Vístula, en Varsovia, ¿no? Y los alemanes pues estaban relativamente preocupadísimos porque se veía que la guerra iba muy muy mal, pero relativamente tranquilos porque el frente de guerra estaba lejos todavía. Sin embargo, en 3 semanas, desde el 12 de enero hasta finales de enero, las tropas soviéticas avanzan e invaden, liberan toda Polonia, ocupan Prusia, Pomerania, Silesia y llegan ni más ni menos que a 50 kilómetros de Berlín. Es realmente un hundimiento brutal y están agotados, realmente se han alejado mucho, se han alejado casi 2.000 y pico kilómetros de sus fuentes de avituallamiento y lógicamente no tienen el impulso necesario para poder afrontar lo que sería el asalto a Berlín. Entonces se detienen a reagruparse y en principio estaba prevista la operación para mediados de mayo. Pero el 22 y el 24 de marzo los aliados rompen el frente occidental y en cuestión de pocos días se plantan también a escasas decenas de kilómetros de Berlín por el lado occidental. Con lo cual Stalin llama a Konev y llama a Zhukov, que son los jefes de los dos frentes que estaban más cerca de Berlín, y les cita para que el 3 de abril de 1945, para que le digan cuánto tardarían en poder reemprender la ofensiva contra Berlín. Y estos le dicen que en pocos días podían estar en marcha de nuevo. Entiendo yo que por ese motivo, de alguna manera, el Führer acabó en el búnker, preparándolo todo. ¿Y el contraataque del Führer cuál fue? Bien, Hitler, la verdad es que estaba acorralado, es decir, tampoco no tiene muchos sitios a donde ir, ¿no? Ya ha perdido Prusia Oriental, se ha hundido el frente occidental, él está en Berlín, que es la capital. Él pensaba que había alguna división, no obstante, pendiente, ¿no? Sí, él creía que siempre, él pedía una cosa, siempre un esfuerzo al pueblo alemán a través de una frase que era, hay que luchar para conseguir 10 minutos más. Necesito 10 minutos más a partir de la medianoche. ¿Qué quería decir con esto? Resistir porque al final tendremos un golpe de suerte y ganaremos la guerra. O bien con las armas secretas, o bien como le pasó al rey Federico, a quien él admiraba, Federico el Grande, pues que la coalición de aliados que estaban a punto de destruirle se desintegraría. Y el 12 de abril Goebbels entra eufórico en el búnker y habla con Hitler y le enseña los diarios y le trae la noticia de que ha muerto Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos. Entonces hay una euforia en el búnker entre los jerarcas nazis porque Hitler está convencido de que es un nuevo golpe de buena suerte que la providencia le está deparando y que este será el principio de la recuperación, ¿no? Podrán firmar la paz con los aliados occidentales y volcar todos sus esfuerzos en derrotar al enemigo ancestral, atávico, el bolchevismo. Claro. Y si ese era el clima de alguna manera que se respiraba tanto dentro del búnker, ¿dónde se encontraba Hitler, por ejemplo? ¿Cuál era la atmósfera que se vivía en el exterior con las llamadas Volkssturm? Sí, Volkssturm, sí, las tropas del pueblo. Sí. Estaban los Volksgrenadier, ¿no? La infantería del pueblo, y el Volkssturm, que no era otra cosa que hombres de más de 56 años de edad, ancianos, gente que había luchado en la Primera Guerra Mundial y que había tenido la gran suerte de sobrevivir allí y sobrevivir a los bombardeos, y ahora tenían que ir a luchar con 56, 60, 62 años por las calles, ¿no? Había una máxima, ¿verdad?, de entre ellos, algo así como que disfrutemos de la guerra, la paz será aún peor, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? En las navidades para comentarlo de antes, y en el Volkssturm también estaban los niños de 14, 15, 16 años, es decir, las personas que no podían estar movilizadas en el ejército, pues estaban movilizadas en el Volkssturm, que era un ejército paralelo, a las órdenes de Goebbels. Entonces, efectivamente, había esta máxima de disfruten de la guerra porque la paz será peor.
Y en las Navidades había del 44 al 45, corría por Berlín un chiste macabro que era haga regalos útiles, regale un ataúd, ¿no? Caramba. Era el chiste de moda aquellas Navidades. Desde luego Hitler y su compañía no lo tendrían muy claro. Él siguió estando en ese búnker de Berlín, en el subsuelo. ¿Quién lo acompañaba? Pues mira, le acompañaban hasta el 20 de abril la mayoría de los jerarcas nazis, excepto Himmler, que estaba destinado en el norte como comandante en jefe del grupo de ejércitos Vístula, aunque ya hacía tiempo que se habían alejado de ahí. Y bueno, pues estaban Hermann Göring, Martin Bormann, Goebbels, Ribbentrop y todos los grandes jerarcas nazis, y médicos y asistentes y oficiales de alto rango, pero la camarilla que digamos que le rodeaba habitualmente, Keitel, Jodl y otros. Me preguntabas antes el ambiente que se respiraba en el búnker, pues era realmente angustioso y opresor, es decir, ahí todo el mundo se daba cuenta de que, incluso el propio Hitler, de que el fin estaba cerca. Y entonces él llamó a mandar a enfermera y a sus médicos porque él estaba enfermo en ese momento, o porque quería que de alguna manera los médicos le ayudaran a morir a él y a los suyos. Sí, él estaba enfermo desde hacía tiempo. Se habla incluso de que podía tener Parkinson ya desde 1941. Estaba enfermo y padecía ataques de ansiedad y padecía pues realmente depresiones, alteraba momentos de euforia con momentos de locura, de histeria, se enfadaba por todo, dormía poquísimo, dormía de las 8 a las 11 de la mañana prácticamente y claro, iba desquiciado el resto del día, iba cansadísimo, se arrastraba, ¿no? O sea, para ser un hombre de 56 años la imagen que daba era de ser muchísimo más mayor, ¿no? Y entonces, claro, necesitaba estimulantes y eso pues permanentemente tenía a su lado a médicos, pero desde hacía muchos años, ¿no? El doctor Morell, por ejemplo, que es uno de los personajes más desconocidos del Tercer Reich, pues le suministraba unas inyecciones que tenían preocupados a todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, informes de las SS decían que era un traidor, que quería ir matando lentamente a Hitler, pero Hitler siempre tuvo gran confianza en Morell, que estuvo al lado de Hitler hasta los últimos días, que le pidió permiso para marcharse, para huir de Berlín, ¿no? Como tantos otros. ¿Es cierto que el Führer consumía cocaína de forma de colirio? No conozco este dato, Uh-huh. Sí que se sabe que Göring había tenido que consumir mucha morfina por causa de un accidente que había tenido y a eso se debía su corpulencia, ¿no? El estar tan gordo, ¿no? Pero desde luego Hitler tomaba una cantidad inmensa de drogas, de barbitúricos y de todo y de una serie de medicamentos y sobre todo unas inyecciones que le producían unos estados de euforia que cada vez que tenía que incluso antes de que la guerra fuese mal y todo esto, cuando tenía que entrevistarse con un alto mandatario extranjero, lo que sea, le pedía a Morell que le inyectara una de esas inyecciones mágicas que le daban un estado de euforia realmente nada normal. De hecho, tras la última reunión celebrada en el búnker el 22 de abril de 1944, la situación política del gobierno alemán era completamente desastrosa, ya que parecía que nadie estaba al mando. Es más, el Führer desconfiaba absolutamente de todo el mundo. ¿En qué momento supo el Führer que había perdido la guerra? Pues ese mismo 22 de abril, él asume públicamente que la derrota se está consumando y que todo viene a raíz de lo que se interpreta como una traición de Göring, ¿no? El día 22 él está en una reunión y espera el contraataque de Felix Steiner, del general Felix Steiner de las SS, que tiene que venir por el norte, por Oranienburg, pero lógicamente Steiner pues tiene soldados que están luchando, pero con poco armamento y en inferioridad de condiciones respecto a los rusos, con lo cual su contraataque no sirve de nada más que para facilitar el avance a los rusos, porque tiene que retirar los hombres del frente, con lo cual los rusos se ponen en marcha por el norte y hunden el frente alemán. Entonces, Hitler entra en cólera porque acusa a los oficiales del ejército de que no le están haciendo caso, de que por culpa de ellos está perdiendo la guerra y que si no le obedecen, pues así no merece la pena vivir ni seguir combatiendo, ¿no? Entonces ahí pronuncia una frase sí, que dice que, bueno, pues si ya que cada uno intente salvarse como pueda
y que el Reichsmarschall Hermann Göring, que era su sucesor por un decreto de junio de 1941, pues ya se las sabrá componer mejor que él incluso para poder negociar con los americanos. Y esto desencadena lo que luego se ha llamado, lo que él llamó la traición de Göring, ¿no? Un telegrama que le manda, que lo interpreta como un ultimátum, ¿no? Ahí es cuando Hitler ve que el final ya está cerca, que quedan pocos días. Es cierto entonces que Himmler quiso negociar con los aliados. Sí, totalmente cierto. O sea, y entonces Hitler de alguna manera se mantuvo firme y no quiso doblegarse ante las tropas aliadas. ¿Hasta dónde quería llegar el dictador nazi? Porque esto hizo saber a todos lo que, de alguna manera hizo comentar y que la gente supiera lo que le ocurriría ahora después. ¿Crees que todo fue una simple estrategia psicológica y así lo hizo ver matando a su perra Blondie, diciendo todo el mundo que no esté conmigo acabará pereciendo? No creo que sea exactamente eso. Él quería combatir hasta el último minuto. Bueno, no él. Quería que el Estado combatiera hasta el último minuto. También era la forma de él estar vivo. Más tiempo. Yo creo que es algo tan sencillo como esto, digamos, ¿no? Himmler quería sobrevivir a todo esto y entonces comprende que lo mejor es negociar con los americanos y incluso Göring está convencido de que no han hecho nada malo, de que, negociando con los americanos incluso llegarán a ser aliados contra los rusos. Y Hitler lo que hace es, ve que Hitler entiende que no puede haber pacto posible con los aliados y que la única solución es la muerte. Él no aceptará una capitulación ni una rendición. Entonces prueba con su perra el veneno que él tomará y que tomará su esposa Eva Braun. Estamos llegando ya al final porque, asimismo, como acabas de decir, habría que recordar también que tan solo unos días antes, concretamente el 28 de abril de 1945, Adolf Hitler se casaba con Eva Braun ante sus secretarias, colaboradores, médicos, enfermeras y mandos, y tras la boda el canciller alemán dictó a Troll Jung su testamento político y personal. No obstante, hay que decir que de manera incomprensible el ayudante personal de Hitler, Otto Gunsche, tras escuchar el estampido del disparo, esperó 15 minutos antes de entrar en la habitación donde se encontraba Hitler con su esposa. ¿Por qué nadie podía entrar antes de esos 15 minutos? ¿Es cierto que nadie pudo ver el cadáver del canciller alemán? No, el cadáver sí que se vio. Lo vio Gunsche y lo vieron más gente. Kempka, el chofer, y Linge, su asistente, y otros más. Y lo que lo que pasó es que Hitler pidió a Otto Gunsche que respetara todo un protocolo y que vigilara cómo iban a ser sus últimos minutos, ¿no? Entonces le pidió que no dejase entrar a nadie, que acabó entrando la esposa de Goebbels, Magda Goebbels. No obstante, Carlos, perdóname, porque ¿hasta qué punto se cree que Hitler en verdad escapó? Porque numerosos testimonios de la época ponen en duda su muerte, ¿no? De hecho, en una de las conversaciones mantenidas por Stalin, Churchill y Truman, el líder ruso asegura que tanto Hitler como Eva Braun no estaban en su poder, se habían escapado. Esto hay que conocer el carácter de Stalin para entender esto. A Stalin le encantaba jugar al despiste, le encantaba jugar al terror psicológico y jugó incluso con su propio general Zhukov, que es el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial. Fue el hombre que salvó Leningrado, que salvó Moscú, que salvó Stalingrado, que preparó la gran victoria de Kursk, que preparó la batalla de Berlín junto a Konev y al que Stalin le tenía un poquito de envidia, ¿no? Stalin tenía que ir sobre el caballo blanco que pasearía en la Plaza Roja para celebrar la victoria y acabó siendo Zhukov porque el día anterior le tiró del caballo a Stalin. El caballo le tiró a él. Entonces, Stalin le encantaba jugar con todas las demás personas al despiste y al terror psicológico. Y hacer divulgar la noticia de que Hitler aún estaba vivo era una de sus artimañas. Y le salió bien, pero hay otras historias mucho más sin embargo no se realizó una autopsia ni no se podía. Análisis de ADN no se podía, pero se hizo un análisis, se buscó al dentista de Hitler, se hizo un análisis de la dentadura de los cadáveres que estaban en uno de los cráteres de bombas que había al lado de la entrada de la Cancillería y
y coincidieron con los moldes que tenía el dentista de Hitler. O sea que las hipótesis, suposiciones de que Hitler podría haber muerto, por ejemplo, en Argentina, o que hubiera vivido sus últimos años... No, forma parte de la mitología. El rumor popular. Curiosamente, lo más probable es que las cenizas de Hitler, de Eva Braun, de Magda Goebbels y de Joseph Goebbels hayan acabado en una alcantarilla hacia el año 1979, a finales de la década de los 70, totalmente incinerados, lanzados por una alcantarilla y que han ido a parar a un río, un afluente del Elba, ¿no? Es decir que... ¿Hay tumba de Hitler? No, esto se cuidó mucho para que no hubiera peregrinaje, idolatría, etcétera. Incluso se habla de que la calota del cráneo de Hitler está en una caja en el Kremlin. En el año 2002 me parece que se mostró y bueno, parece ser que efectivamente sí que es la parte de arriba del cráneo de Hitler. Pues don Carlos Alberto Marmelada, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad Internacional de Cataluña y escritor. Doctor Marmelada, muchísimas gracias. Un placer por acercarnos estar con vosotros. Igualmente a ese crepúsculo de los dioses, así lo hemos tildado esta noche, los dioses del Tercer Reich. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Pedro, y un saludo a todos los radioyentes. Buenas noches. Buenas noches.